Bueno, para el día de hoy, 2 de mayo, eh, estoy presentando ahí la página del aula virtual, el tema 5, ¿no? Para el día de hoy, ahí les he compartido un enlace que dice tabla dinámica-b datos. Es sobre los códigos que vamos a utilizar el día de hoy para construir nuestros proyectos. Lo pueden ir descargando. Bueno, entonces ya tienen esos códigos que les estaba compartiendo. Entonces una carpeta que dice hoy, ¿no? Pues ahí tenemos códigos para construir la tabla dinámica. Digamos las dos partes, ¿no? El diseño y propiamente las clases del activity principal y la clase donde se construye la tabla, ¿no? Y luego tenemos el layout, que viene a ser el diseño, ¿no? El diseño, que como ven está digamos, el XML, ¿no? Creo que estamos iniciando el día jueves, ¿no? Igual tenemos ahí para lo que vamos a hacer hoy día también, la base de datos. Tenemos un diseño de dos, digamos, activities, ¿no? Tenemos el activity principal, ¿no? Donde básicamente va a haber, digamos, edit text,
¿no? Y botones, ¿no? Entonces hoy día vamos a hacer un CRUD, un mantenimiento. Para la tabla que anteriormente hemos hecho en, digamos, archivo de texto, la tabla de libros. Entonces, este es el diseño del formulario, del activity. Entonces va a tener edit text para poder ingresar el código, edit text para el autor, edit text para la existencia, edit text para el costo, edit text para el título, ¿no? Y luego va a tener los botones con los cuales vamos a ir activando las opciones, ¿no? El botón para añadir, el botón para hacer búsquedas, ¿no? Buscar, el botón para eliminar y el botón para cambiar, ¿no? Aparte vamos a también a colocar un botón que va a ser para ver el catálogo, ¿no? Catálogo. Donde vamos a combinar, digamos, esta clase de base de datos con la anterior. O sea, vamos a leer la base de datos y lo vamos a presentar o a colocar dentro de una tabla dinámica, ¿no? Como les decía anteriormente, no sabemos cuántos registros hay en la base de datos, ¿no? Entonces eso lo vamos a tener ahí. Estos son los archivos que vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar el Android, ¿no? Voy a poner archivo, nuevo proyecto. Vamos a iniciar eso. Y el primero sería para utilizar la tabla dinámica, ¿no? Voy a poner este TBL dinámica. TBL dinámica. Y ahí le pondríamos finalizar, ¿no? Finalizar. Y entonces ahí tenemos la tabla dinámica, ¿no? Todo lo que vamos a desarrollar. Seguramente ya ustedes, como les comentaba al inicio, han, digamos, eh, de repente desarrollado este ejemplo con el video que les había compartido ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a proceder a dibujar nuestro activity, ¿no? Aquí. ¿No? Bueno, todos estos detalles ya lo tenemos definido entonces en el primer archivo, ¿no? Acá tenía esto que dice hoy, la tabla dinámica, el layout, y vamos a editarlo con bloc de notas, ¿no? Yo les decía, ahí tenemos todo el código, ¿no? Entonces vamos a hacer una copia hasta el lineal layout, ¿no? Ahí vamos a
hacer la copia de este código y lo vamos a llevar a nuestro proyecto. Acá donde dice texto, ahí lo vamos a poner acá debajo también. Ahí, ¿no? Perdón. Se quedó esto acá atrás. Ahí. Listo. Entonces nuestro diseño va a quedar de esta manera, ¿no? Sería nuestro diseño, ¿no? Y entonces el detalle, digamos, principal, podríamos decir, o uno de los detalles que hay que considerar acá, bueno, antes de eso, ahí está como estaba al inicio, ¿no? Es que por defecto, digamos, el layout es, digamos, del tipo constraint layout, ¿no? O sea, un layout viene a ser una, digamos, un diseño, ¿no? Una forma de hacer un diseño. Constraint layout es el que, podríamos decir, es el que hace el diseño libre, ¿no? Donde nosotros podemos colocar nuestros objetos y luego anclarlos, enlazarlos entre sí, ¿no? Entonces, si esto se hace manualmente, digamos, entonces lo primero que haríamos sería cambiar a linear layout, ¿no? A linear layout, que es un formato de diseño en el cual los objetos se van a ir colocando uno debajo de otro, ¿no? Conforme nosotros los vayamos añadiendo, ¿no? Acá hay que considerar esta línea, ¿no? Que vendría a ser la orientación que va a tener los controles. Entonces los controles deberían ser, o se van a, como dice ahí, a tener una orientación vertical, ¿no? Y después acá tenemos estas dos opciones de layout width y height, de ancho y altura, que indica que se van a ajustar a las dimensiones del dispositivo que vamos a utilizar, ¿no? Debajo ya tenemos los edit text, como les decía, van a haber uno para el nombre, otro para el apellido, habrá un botón, ¿no? En este caso, en el ejemplo del video, solamente tenemos estos dos textos, podríamos decir, ¿no? Un texto para nombre, un texto para el apellido, ¿no? Y el botón mediante el cual nosotros vamos a añadir, a guardar, ¿no? Luego ya tenemos ahí el scroll view, ¿no? Que es el que va a contener la tabla que vamos a, digamos, a presentar, ¿no? También tiene las opciones Match Pare para que se adapte al tamaño del dispositivo. Quiere decir que nosotros lo vamos a poder ver la tabla en forma vertical, en forma horizontal, y siempre se va a ajustar al tamaño del dispositivo, ¿no? Dentro del Scroll View hay que definir un horizontal Scroll View, ¿no? O sea, para poder colocar ahí las filas de la tabla, ¿no? Y dentro ya colocamos el Table Layout, ¿no? Table Layout. El nombre va a ser tabla, ¿no? Bueno, en el Scroll View acá tenemos esta línea, Field Viewport, que es la que establece que se va a utilizar todo el ancho del dispositivo, ¿no? Todo el ancho del dispositivo. Entonces, ese es nuestro diseño, ¿no? Nosotros en este momento podríamos
ejecutar para ver su presentación. Y entonces ahí tendríamos el diseño, ¿no? Acá vamos a colocar nombre de la persona, su apellido, ¿no? Quizá hay que cambiar acá el hint, ¿no? Luego tendríamos el botón con el cual se va a ir añadiendo, ¿no? Bueno, acá todavía no se ha hecho una llamada, ni se ha detenido. Vamos a cerrar, ¿no? No, porque ahí el botón está enlazado a un método y ese método todavía no lo estamos definiendo, por eso dice la aplicación se ha detenido. Bueno, hay que dejarlo ahí nomás porque eso, digamos, de acuerdo a los recursos de memoria que tengamos, tarda un poco en reacomodarse después de la ejecución. ¿Ya? Bueno, el primero sería el TXT nombre, ¿no? Acá en el hints podríamos colocar entonces ingrese nombre, ¿no? Ingrese nombre, ahí. En el otro podríamos poner ingrese apellido, ¿no? Ingrese apellido. Ahí. Y este es el, como decía, el botón, ¿no? El botón que está ligado a un método save, que luego lo vamos a crear en el, digamos, en Java, ¿no? En el activity principal. Y acá el texto para el botón que diga guardar, ¿no? Guardar. Este también lo podemos por el momento suprimir ya que todavía no está definido, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces sería nuestro diseño. ¿Ya? Esta es la estructura de los componentes, ¿no? El día jueves estuvimos construyendo esto. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro diseño, ¿no? Tenemos nuestro diseño. Ahí. Bueno, entonces el siguiente paso ahora va a ser ya la parte de la programación, ¿no? La programación. Primero tenemos que definir ahí una clase, ¿ya? Entonces la clase también la tenemos aquí, digamos, definida, ¿no? Vamos a verlo acá, entre eh, los archivos que tenemos, donde dice tabla dinámica. La clase que vamos a crear es esta de acá, tabla dinámica, ¿ya? Entonces vamos al Android y vamos a hacer clic acá donde aparecen las clases de Java, ¿no? Acá en esta parte ponemos clic derecho, nueva clase, ¿no? Nueva clase ahí, ¿no? Y entonces ahí vamos a poner tabla dinámica, ¿no? Tabla dinámica. Tabla dinámica, ¿no? Y ahí ponemos enter. Entonces ahí tenemos ya preparada la clase tabla dinámica, ¿no? Como les decía, acá tenemos el archivo, a ver, vamos a abrirlo, tabla dinámica que está acá, ¿no? Que es la clase que también aparecía en el video, ¿no?
ahí tenemos todas las, digamos, todos los import necesarios, ¿no? Lo podemos copiar directamente, pero vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Para irlo comentando. Entonces, este sería el conjunto de paquetes que habría que importar, ¿no? Acá en esta parte. Ya como sabemos, esos paquetes también se pueden ir importando conforme vamos, digamos, construyendo el código, ¿no? No hay necesidad de, en un momento determinado, saberlos de memoria, qué clases vamos a utilizar, ¿no? Ya ustedes han comprobado varias veces que estas clases se van importando conforme nosotros vamos escribiendo el código, ¿no? Bueno, después acá también vamos a definir un conjunto de objetos, ¿no? Un conjunto de objetos para que se van a utilizar en esta clase, ¿no? Todo eso lo tendríamos que colocar. Estamos viendo de acá. TBL, ¿no? Aquí. Lo tendríamos que poner acá debajo, ¿no? Ahí. De tabla dinámica, ¿no? Entonces vamos a utilizar un objeto, context, ¿no? Que son los objetos que permiten identificar, como dice ahí, el contexto en el cual se va a utilizar o se va a ejecutar las operaciones de esta clase que estamos llamando tabla dinámica, ¿no? El contexto va a ser el de la aplicación, ¿no? De la aplicación, ¿no? Entonces luego acá vamos a tener un arreglo de tipo string con el nombre de header, donde se van a registrar los títulos que va a tener la tabla, ¿no? Las cabeceras de las tablas, ¿no? Este ejemplo lo he elegido porque me pareció bastante completo, porque como ustedes saben, los que han podido construirlo, ven que podemos aumentar, digamos, el número de columnas de la tabla a nuestro criterio, ¿no? O sea, no hay necesidad de establecer un número fijo de columnas, ¿no? Por esto, este ejemplo me pareció bastante completo, bastante interesante para implementarlo, ¿no? Bueno, después tenemos un array list con el nombre de data, ¿no? Ese es un array list que va a contener internamente arreglos de string, ¿no? O sea, array list ya sabemos es un arreglo dinámico, ¿no? En donde en este caso cada uno de sus elementos va a estar constituido por un arreglo de string. O sea, esto prácticamente va a ser el cuerpo de la tabla, ¿no? Donde se van a registrar los datos como un conjunto de datos de tipo string, ¿no? Entonces hay que imaginarlo así. Este es un array list donde cada uno de sus elementos va a estar formado por un arreglo string, ¿no? Bueno, después, perdón, después tenemos el objeto tableRow, que es el objeto mediante el cual se van a ir construyendo las filas de la tabla. El otro, el TextView TXTCell, viene a ser el objeto con el cual vamos a ir construyendo las celdas que se van a ir colocando en cada una de las filas de la tabla, ¿no? Entonces, cada celda de la tabla va a ser un TextView. Como están viendo ahí, entonces cada celda viene a ser un TextView, ¿ya? Un TextView. Entonces, si, por ejemplo, como este ejemplo, este caso, ¿no? Vamos a poner ID, nombre y apellido. Entonces, en cada fila va a estar definido tres text cells, ¿no? Bueno, yo puedo acá dos variables para lo que va a ser necesario reconocer como índice de columna e índice de fila,
¿no? Index E y index R. Pues el primero sería el método constructor, ¿no? Vamos a copiarlo estos dos de aquí, para ir comentándolos también. El constructor y el de acá, ¿no? Vamos a copiarlo y lo vamos a colocar aquí. Entonces lo ponemos acá debajo. Ahí. ¿No? Bueno, el primero es el método constructor, le estaba diciendo, ¿no? Este es el método constructor, ¿no? Entonces, este método constructor tiene dos parámetros, ¿no? El primero es table layout, ¿no? TB con el nombre de TBL, que es un componente que está, digamos, dentro de los widgets, ¿no? O sea, de la aplicación. Bueno, en este caso se está utilizando la clase table layout para poder identificar al objeto TBL, ¿no? Bueno, ahí se le puede poner tabla también, ¿no? ¿Sí? Que, digamos, se va a utilizar para poder definir la tabla dinámica a través de este constructor, ¿no? Y luego el objeto context para poder establecer que lo vamos a utilizar, en este caso, sobre nuestra aplicación. Y ya acá se está asignando, digamos, el estado, el valor de esos parámetros a cada uno de los objetos que tenemos en la clase en la parte superior, ¿no? Bueno, el primer método operativo funcional sería este que se denomina el add header, ¿no? Que es el que va a, digamos, a preparar las cabeceras o los títulos de cada columna en la tabla, ¿no? Puede ser cualquier nombre acá, ¿ya? AD de header, podríamos poner AD de títulos, AD nombres, etcétera. Bueno, he mantenido el mismo nombre, digamos, del ejemplo que les he compartido. Entonces, los parámetros o el parámetro para este método es, digamos, un string de arreglo también, ¿no? Fíjense, ahí dice string corchetes, header. Entonces, header viene a ser un arreglo de strings. Y justamente ahí es donde se va a recibir un string, entonces, conteniendo los nombres de cada una de las columnas que vamos a definir, ¿ya? Entonces, se añade eso también a digamos, a la variable de clase que tenemos arriba como header, ¿no? Que es del mismo tipo. Es un arreglo de string también, ¿no? ¿Eh? Entonces, se le añade, ¿no? Bueno, acá coincidieron los nombres. No hay ninguna necesidad que sea así siempre, ¿ya? Luego acá se prepara el índice para las columnas y se crea una nueva fila, podríamos decir, ¿no? Con el objeto table row, que ya está definido arriba, ¿no? Entonces se prepara una nueva fila. Y se crea una nueva fila con table row. Table row también viene a ser el objeto que tenemos definido acá arriba, ¿no? En esta parte de la clase table row, ¿no? Entonces se prepara eso. Y luego acá se va a, digamos, hacer un recorrido con la variable de índice C, mientras que sea menor que la longitud del header, ¿no? O sea, menor que la longitud bueno, en este caso ya de este arreglo, ¿no? De ese arreglo, ¿no? Entonces, si viene el ID, el nombre y el apellido, será de 0 hasta menor que 2, ¿no? La longitud o la cantidad de columnas que se van a definir. ¿Ya? Este método es el que está más adelante, ¿no? El que va abriendo las filas. Es el método new cells. Lo tenemos acá debajo.
Este acá, método newCell, este de aquí, ¿no? Ponerlo acá. Y lo podemos poner acá debajo, ¿no? Ahí, newCell. Entonces, como estás viendo, este método newCell, entonces lo que crea es un text view, ¿no? Dice textCell igual new text view. Dentro de este contexto de nuestro activity. Luego ahí dice textCell set gravity left. O sea, quiere decir que ahí le estamos indicando que el texto que va a contener, ¿no?, la celda va a estar alineado hacia la izquierda. Y el tamaño del texto va a ser 25 dp, ¿no? O sea, tamaño. Como anteriormente le hemos visto, el método text size, ¿no? En este caso lo se está haciendo desde el código, ¿no? Entonces ese es el método newCells, el que va a ir preparando las celdas, ¿no? Las celdas, que van a ir entonces, que van a ir formando las filas de la tabla, ¿no? Entonces acá dice textCell, se le va a ir asignando a cada textCell que se va a ir creando una etiqueta, ¿no? Recuerden que este índice es el que va a ir contando desde cero y va a ir haciendo la lectura de las cabeceras que va a tener la tabla, ¿no? El ID, el nombre, el apellido, por ahí si hay edad también, pues, ¿no? Entonces va a ir obteniendo las cabeceras de la tabla y los va a ir estableciendo como texto, ¿no?, para esa celda. Y después va a ir aumentando, ¿no?, para que vaya haciendo su recorrido también, ¿no? Si solamente pusiéramos ahí índice, habría necesidad de implementar un contador para índice igual a índice más 1, o directamente también poner índice más. Pero se puede hacer así también, ¿no? El siguiente, bueno, este es para establecer el color, ¿no? Para establecer el color, digamos, de fondo, ¿no?, de la celda. Bueno, ahí lo he simplificado un poco porque los que han hecho el ejemplo hasta el final, ven pues que se puede intercalar colores entre las líneas, etcétera, ¿no? Pero este es un poco más, digamos, corto, como decía esta clase. Entonces acá lo que se está haciendo es solamente establecer el color de fondo para la celda, ¿no? Más o menos será un color verde, me parece, ¿ya? Igual para la fila, ¿no? Para el fondo, digamos, ¿no? Para el color de fondo de la fila, ¿ya? Entonces ahí 009 me parece que es un azul, me parece. Y luego ahí se está haciendo para que se vaya añadiendo, ¿no? Este es otro método, New Develop Row Parameters, que vamos a tener que incluir acá debajo. Entonces ese método new está por acá abajo. Perdón, acá arriba. Ítems. Acá está, ¿no? News parameters. Este método de acá es, ¿no? Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a implementar acá debajo. Ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya, este método estaba en rojo, ¿no? Ahora ya se normalizó porque acabamos de añadir el método. ¿No? Acá, ¿qué pasó? A ver, parece que lo puse mal. Tenía que ser acá debajo. Pollo entero. Ya, bueno. Están ofreciendo pollo por acá cerca de mi casa. A ver, entonces, les decía, acá está la implementación de este método. Dice privado table route, o sea, es un método para filas de tabla, ¿no? ¿Qué dice acá? Hay un comentario, un chat.
2 por 15. Sí, 2 por 15 están rematando los pollos. Bueno, entonces este es un método ya está digamos, definido para los objetos table roads, ¿no? Bueno, ahí este nombre sí podría ser cualquiera, este método de acá, este nombre, ¿ya? Entonces, new table roads parámetros, o sea, ahí se está estableciendo alguno de los parámetros para las filas de la tabla, ¿no? ¿No? Entonces se hace la construcción del objeto como parámetros y acá se está estableciendo, por ejemplo, los márgenes, ¿no? Los márgenes que tiene, en este caso, las que va a tener la celda, ¿ya? Ahí le he puesto 2, 2, 2. O sea, cuando dibujamos una, o vamos a incluir una celda dentro de una fila, ¿no? De la tabla, esos 4 parámetros indican las distancias que va a haber, digamos, hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hacia el top, hacia la derecha y hacia abajo. O sea, los vértices propiamente, ¿no? Vértice izquierdo, vértice superior, vértice de la derecha y vértice abajo. Quizá convendría ver acá una figura. A ver. A ver acá. Acá vamos a ver Android. Bueno, más adelante vamos a ver gráficos. Y en Android, por ejemplo, vamos a poner Draw, vamos a poner Draw, Rec, por ejemplo, ¿no? Y acá vamos a poner imágenes. Ya, acá tenemos, por ejemplo, el detalle de esto, ¿no? Acá. En general, ¿no? En general sería así, este de acá, ¿no? Digamos, este es toda digamos, el activity. Entonces, left se refiere al vértice superior izquierdo, o sea, dónde va a estar ubicado, ¿no? Digamos, el bottom se refiere a la altura, o sea, entre el left y el bottom se estaría definiendo el ancho. El right ya se refiere al vértice inferior derecho, ¿no? Entonces serían los parámetros. Entonces, entre left y top se está definiendo el vértice superior derecho. Y entre right y bottom se estaría definiendo el vértice inferior derecho, y entre left y top se estaría definiendo el vértice superior izquierdo, ¿no? Entonces, esos son los 4 parámetros que tenemos ahí. Entonces, 2, 2, 2 quiere decir de que entre cada celda de la tabla va a haber una separación de 2 dpi, tanto entre los lados y entre los 4 lados prácticamente, ¿no? Y weight 1 estaría indicando, digamos, lo que se llama la escala, ¿no? Un peso también se le llama, ¿no? Y acá se dice return parámetros. Entonces acá se está estableciendo algunos de los parámetros para poder, digamos, establecer la ubicación de los text field. También podríamos poner otros detalles, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un desplazamiento, etc. Entonces, con este método estamos añadiendo, o con este conjunto de parámetros, estamos añadiendo a nuestra vista, ¿no? A nuestra vista, al table road le estamos añadiendo una vista. Y luego abajo también está un parámetro para color, ¿no? Table road, color, tal. Me parece que este es un azul, ¿ya? Entonces, este es, digamos, la fila, ¿no? Esta es la fila y este es para cada una de las celdas, ¿no?
Es una forma simplificada de darle el color. Bueno, vamos a ver este método que dice añadir los ítems. Añadir los ítems. Vamos, este método va a estar aquí, hasta acá. Y sería este método aquí, ¿no? Añadir ítems. Vamos a copiar. Y lo vamos a llevar aquí. A nuestra tabla dinámica también, ¿no? Ponerlo acá. Lo vamos a poner acá debajo. Ya ustedes saben que no hay un orden preestablecido para definir métodos, ¿no? Pueden ser colocados en distinto orden los métodos. Bueno, este método que dice add items es el método que va a, como dice su nombre, ¿no? Añadir los ítems a la tabla, ¿no? Y su parámetro va a ser un arreglo, ¿no? De string. O sea, un conjunto de datos de tipo string, ¿no? Y ahí tenemos una variable, dice string info, que es la variable mediante la cual nosotros vamos a poder establecer el contenido de las celdas, podríamos decir, ¿no? Entonces podríamos ponerle string dato, string campo. Info es un nombre nada más, ¿no? Entonces acá estamos ya registrando, ¿no? O el ítem que viene a ser el arreglo en nuestro array list data, ¿no? Que lo hemos definido en la parte superior, ¿no? Acá está, ¿no? Data, ¿sí? Dice data es un array list de objetos de clase string, de arreglos, ¿no? Arreglos de clase string. ¿Sí? Entonces acá en el add item se recibe un arreglo de tipo string. O sea, un arreglo que, bueno, en el ejemplo que estamos construyendo o revisando, la primera, digamos, por filas va a tener un ID, un nombre y un apellido. Entonces esos tres datos vienen con el nombre de ítem en un arreglo de tipo string. ¿Ya? Entonces ese arreglo en este momento se está añadiendo a nuestro array list que se llama data. ¿No? Este index C nuevamente es una variable para poder recorrer, digamos, los elementos, ¿no? Luego acá ya se indica que se va a construir una nueva fila para la tabla, ¿no? De table rows o igual new table row con text dentro de nuestro activity. Y luego se va a hacer el recorrido de acuerdo a la variable index C que va a empezar de 0, mientras que diga sea menor que la cantidad de cabeceras que tiene la tabla, ¿no? Este header, recuerdan, habíamos colocado para poder establecer qué cabeceras iba a tener la tabla. Entonces se va a leer el arreglo de datos ítem de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene la cabecera. En este caso, no siempre va a coincidir. De repente vamos a tener más cabeceras que datos, ¿no? Bueno, acá luego ya viene nuevamente para preparar nueva celda, ¿no? Como está acá arriba, ¿sí? Se crea una nueva celda con el ajuste de texto hacia la izquierda y el tamaño 25, ¿no? Y el tamaño 25. Acá viene el info, ¿no? Bueno, la variable mediante la cual se va a establecer el contenido de la celda. Acá lo que viene ahí a continuación es como un if, ¿no? O sea, acá dice info. Primero se va a verificar esta condición de acá, ¿ya?
Primero se va a verificar esta condición. Dice, si el índice C es menor que la longitud, ¿no?, del arreglo ítem, de la cantidad de elementos que trae, entonces el ítem, entonces en ese caso debe tomar para la celda el valor del ítem en la posición que se está verificando. Caso contrario, estos dos puntos se puede leer así, caso contrario, va a quedar vacía la celda, ¿ya? O sea, ¿en qué momento va a tener efecto eso? De repente, como sabemos en este ejemplo, tenemos ID, nombre, apellido, ¿no? Y de repente en la cabecera nosotros le ponemos edad, ¿no? Le ponemos, después de la edad le ponemos DNI. Entonces le estaríamos colocando 5 cabeceras a la tabla. Y de repente en los ítems solamente ponemos 3, ¿no? Entonces esto acaba de permitir utilizar o leer los 3 primeros datos para el info y en los demás simplemente mandarlos como vacíos. Esa parte, esas columnas de la tabla también van a aparecer, pero no van a presentar datos. Eso es lo que estaríamos considerando ahí, ¿no? Yo le decía de que este es un ejemplo que he elegido porque me parece que es bastante completo, ¿no? Bueno, una vez entonces que ya se está estableciendo cuál es el contenido de la celda, ahí ya se le añade, pues, ¿no? O se le establece su contenido a la celda, ¿ya? Nuevamente esto es para establecer el color, ¿no? El color de la celda, ¿no? Acá podríamos verificar acá en Google, poner por ejemplo, sí está bien, ¿no? Vamos a poner RGB color. RGB color, ¿no? O sea, esos son los códigos de color que se utilizan en las páginas web, en diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, acá directamente he ido a la primera página, ¿no? Cualquiera realmente, ¿no? Podría ser el de acá también. Entonces ahí tengo una página donde me permite saber cuáles son los códigos de colores, ¿no? Ya creo que la mayoría de todos ustedes saben que RGB son iniciales, pues, ¿no? De red, green y blue, ¿no? O sea, cada color, digamos, se considera como una combinación gradual de estos 3 colores básicos, ¿no? De rojo, verde y azul, ¿no? Entonces acá nosotros podríamos elegir un color, ¿no? Por ejemplo, acá el color que se parece al de la universidad sería 33FF99, ¿no? Uno más oscuro sería 00FF80. Entonces, en nuestra aplicación, ¿no? Tenemos el color, por ejemplo, 9990, ¿no? Entonces, 990, bueno, creo que fue este de aquí, el de acá, de acá, de acá. Ese de ahí, ¿no? Por ejemplo, azul. Dice 000099 es un color azul, ¿no? Entonces acá está indicando de que el fondo para la fila va a ser de color azul. Y el fondo de la celda va a ser este color. Ahí sí le puse así al azar, ¿ya? Ahora, no quiere decir de que el fondo Vamos a ver que entre estos dos colores se estaría formando la línea de división, ¿ya? La línea de división entre las celdas. O sea, como decir, ¿no? Nosotros ponemos primero una franja de color azul,
pero sobre esa franja de color azul vamos a colocar objetos de color, vamos a decir, de color verde, digamos, ¿no? Entonces se van a pintar tres objetos de color verde o tres rectángulos de color verde. Y como arriba le hemos dado estos parámetros de 2, 2, 2, 2, 2, entonces esas distancias que no van a ser ocupadas se van a ver de color azul. Y eso va a presentarse como el grid, ¿no? O como sea, como las divisiones, ¿no? Entonces, ese acá es el método para poder añadir ítems a nuestra tabla, ¿no? Y después que este while termina, ¿no? Este while termina, ya va a ir formando digamos, las filas. Y se van a ir añadiendo al objeto tablet layout, ¿no? Tablet layout es el objeto que hemos puesto en el diseño, ¿ya? Que está en el diseño, o sea, acá acá en esta parte, ¿no? Acá aparece, ¿no? Este acá, tablet layout, este es el tablet layout, ¿no? Pero que se está generando a nivel de un objeto, digamos, de esa clase, ¿no? O sea, tablet layout es lo que va a aparecer acá debajo, ¿no? Este objeto está definido ahí también, ¿no? Entonces se van a ir generando todas las tablas, ¿no? Y acá se está indicando cuántas filas se va a añadir, pues, ¿no? De acuerdo al size del array list data, ¿no? Entonces en esta parte, podríamos decir del while, se preparan todas las filas de la tabla, ¿no? Y luego se van a añadir ahí el tabla rayado, ¿no? A ver, entonces tenemos esta parte. Ya tenemos definido este método, este también, este otro. Este de acá, add datos. Creo que todavía no lo hemos comentado, ¿no? Ujú. La dinámica, add. Ya vamos a ponerle ese que dice add datos, ¿no? Add datos. Este de aquí. Vamos a ponerlo acá debajo también, ¿no? Bueno, entonces el de arriba, este método de add items, es el que nos muestra el que va a preparar las cabeceras, les decía, ¿no? Y este método ya sería para añadir los datos, ¿no? Añadir los datos. Es la diferencia entre los parámetros, ¿no? El add items tiene un array list llamado item, porque ahí solamente vienen todas las cabeceras para la tabla, ¿no? Mientras que este add datos trae como parámetro un array list de string, digamos, un arreglo de string, ¿no? Entonces ahí es donde viene todos los datos, ¿no? Pues nuevamente se recibe, pues, ¿no? La data. Esto se va a enviar desde el activity principal. Se prepara una variable string también para, digamos, leer cada uno de los datos que vamos a incluir en el cuerpo de la tabla. Y luego vamos a ir construyendo las filas de la tabla, ¿no?
Entonces vamos a contar con la variable index R desde 1 hasta el último elemento del array list de data, ¿no? O sea, toda los datos, pues, ¿no? Que contenga ese array list. Entonces, por cada uno de los elementos del array list, se va a crear una nueva fila, ¿no? Una nueva fila dentro del activity. Y por cada fila se van a reconocer la cantidad de columnas de acuerdo a la cantidad de cabeceras que tengamos, ¿no? Ese sería el otro for. Y luego ya se prepara una nueva celda, ¿ya? Una nueva celda. Con esto lo que vamos a hacer es recuperar del arreglo data uno de los elementos de ese array list, ¿no? Con el método get. Acá dice index r-1. -1 porque acá está empezando de 1. Y en todo array siempre se cuenta a partir de 0, ¿no? Y array list también obviamente es un arreglo, ¿no? Un arreglo en este caso de objetos, de la clase string arrays. Entonces, como está empezando a partir de 1, acá se le pone -1. ¿Sí? -1. Entonces quiere decir que la primera vez sería el get 0, ¿no? Index 1 -1 sería 0. Entonces, de todos los strings que vienen acá, estaría obteniendo el primero. ¿Ya? O sea, esta parte acá, este conjunto lo podríamos imaginar como una matriz, ¿no? ¿Sí? Podríamos imaginarlo o abstraerlo, eso como una matriz, ¿no? Una matriz que se denomina data, en la cual cada una de las filas es un elemento del array list, que vienen a ser un conjunto de string, ¿no? Entonces acá le estamos diciendo de que saque el primer conjunto de datos y lo defina como row, ¿no? Este nombre también se podría cambiar a fila, ¿ya? Bueno, igual que en el caso anterior, la misma condición, ¿no? Dice, si el índice es menor que, el tamaño del número de elementos que se ha obtenido, entonces se toma el elemento que corresponde. Caso contrario, se pone vacío. Y nuevamente se establece el contenido, ¿no? Para el texel, el color que va a llevar, igual una nueva fila, ¿no? El row, y ahí se va a ir añadiendo, digamos, el texel, ¿no? Y también ahí está el color para la fila, el table rows, ¿no? Entonces, este método lo que hace es leer, ¿no? Nuestra matriz de datos, leerlo fila por fila y ir creando las filas para la tabla, ¿no? Va creando celdas y las va añadiendo a las filas de nuestra tabla, ¿no? Y luego acá ya se va añadiendo, ¿no? Este for está dentro de este for de arriba, ¿no? O sea, acá arriba se crea la fila para la tabla. Acá en este for se añaden cada una de las celdas que va a tener la fila. Una vez que ya se ha establecido todas las celdas dentro de la fila, se añade al table layout, ¿no? La nueva fila que es el table row. Ya entonces este es el método que prepara el cuerpo de la tabla. El anterior es el método que prepara las cabeceras de la tabla, ¿no? El add items, ¿no? Prepara entonces las cabeceras de la tabla y el de acá es el que prepara, como decía, el cuerpo de la tabla, ¿no? Los datos que va a llevar, ¿no? A ver, ya tenemos creo todos los métodos. Tenemos acá add item, ya lo añadimos. Nuevo celda, ya lo añadimos. Añadir datos también. El header también ya lo hemos hecho. El constructor.
ya tendríamos definida entonces la clase. 10 soles el pollo. Va a ser mi tienda, creo. A ver. ¿Alguna pregunta que tuviesen sobre esta clase? ¿Mm? Profesor, disculpe, Sí. una consulta. Digamos que las líneas de mi tabla al momento de, digamos, de agregar ese código se hayan movido y no se muestre realmente la tabla en todas sus líneas y se me mueve para un lado, ¿cómo lo podría corregir dentro del código, en la tabla dinámica? Se mueven, no te capto la idea. ¿Cómo que se mueven? No te capto esa idea. Las líneas, digamos que las líneas se me hayan movido en realidad para un lado y no se muestre, digamos, la tabla bien, como valga la redundancia, bien alineada, ya sea en Ah, las columnas y el las... alineamiento se da aquí en esta parte. Aquí, en este New Cells. Acá es donde, digamos, le damos el ajuste con la propiedad Gravity. Gravity.left quiere decir que todos los datos se van a alinear a la izquierda. Punto center quiere decir que todos los datos van a ir al centro, pues, ¿no? Right también, ¿no? O sea, ahí es donde podemos corregir, ¿no? O sea, ¿cómo Los queremos que se datos, alinee? este, ¿Cómo podemos, si queremos que aparezca en el centro, a la izquierda, a la derecha? no, sí, los datos sí, pero yo hablo de las líneas de la tabla. Las líneas, Las líneas, o sea, lo que forma el grid, la malla, claro, la malla. que se hayan movido. Bueno, lo que forma las líneas de la malla es esto de aquí, esta Ya. línea de acá. Ajá. Este es el que establece las distancias que va a haber entre cada celda, tanto en filas como de izquierda a derecha, ¿no? O sea, este de acá, ¿no? Este es el que establece las distancias. Y al establecer las distancias, digamos, genera también la malla, ¿no? Por ejemplo, vamos a exagerar, supongamos que acá le pongo 20, por decir. Entonces quiere decir que entre cada celda de la tabla va a haber un espacio de 20 dp, ¿no? O sea, se va a ver una línea gruesa, ¿no? Que separa a cada dato, ¿sí? Igual acá arriba, Ok. si yo le pongo, por ejemplo, acá 20, entonces la horizontal superior se vería también como una línea gruesa, ¿no? ¿Es verdad? Por ejemplo, otra forma que se mueven las No, líneas. sí. No te, tú me dices que se mueven las líneas, pero se mueven ¿de qué forma? O sea, se hacen más cortas, más, bueno, Eh, no, es decir, como media distorsionada la tabla. media distorsionada la tabla. Ah, Los datos no, los datos se mantienen, digamos, en la misma, ya sea la misma línea, pero ¿ya? la parte del marco en sí, la propia tabla, su marco, Ya, un poco que se me ha movido a la izquierda. Entonces, en esa a la parte, así, de izquierda, esa manera. movido a la izquierda. Ujú. O sea, la tabla no ocupa todo el ancho del móvil, digamos. En realidad sí lo ocupa, pero solo que el propio marco se ha movido en realidad. Se ha movido y como que no se nota una tabla. Es como que distorsionada, como le mencioné A ver, mándame un una poco. imagen a mi correo nomás de frente. Captura. A ver, mándame una Ya, imagen profe. para chequear.
pollo. Es J. Sánchez, ya saben, creo, ¿no? O sea, J. Sánchez, arroba, punto edu, punto p, ¿no? Ese es mi correo. Profe, están en oferta los pollos por ahí, Sí, en su zona. un pollo por 10 soles. Dicen. Un pollo. Que mi habitación está cerca de la ventana, por eso se escucha todo. Ahí entiendo, profe. Un rato, profesor, está cargando. Soles el pollo. Bueno, otras preguntas si tuviesen por ahí. Profesor, Sí, quisiera ver los cambios que hizo en el diseño al en comienzo el, del... en el diseño, en el Sí, XML. ajá. A ver. ¿Qué cambios hizo ahí? Porque puso ingresar nombres, si no me equivoco, y algo más, creo. Ah, en los hints. Acá en el texto, acá en el hint le puse ingrese nombre. ¿Solamente eso o agregó algo Sí, más? después otro acá, lo mismo en el de apellido, ingrese apellido también le puse. En el botón de guardar, bueno, acá decía 6, pero como todavía no está definido el método, lo borré en el on-click. ¿Eh? Solamente esos cambios ha hecho. Sí, esos cambios nomás es. Y este es el código, ¿no? Bueno, al inicio le estaba comentando de que hay que ponerle en linear layout, ¿no? Porque por defecto aparece como constraint layout. ¿Ya? Luego, esta parte también es importante, ¿no? Establecer el orden, la orientación vertical. ¿No? Después ya venían los botones y la tabla propiamente, ¿no? Este es el objeto table layout, está acá, en este caso se llama tabla también, ¿no? ¿Mm? Listo, profesor, le enviaba en su correo. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Es lo que, ¿cómo se llama? Es del video que nos colgó en el aula virtual de la tabla clientes y quería Ya, mostrarle, digamos, un pequeño fallo que había tenido por mi tú parte. eres Eric Anderson, ¿no? A ver. Profe, Ah, ya, el título se ha movido ahí, ¿no? El ID, nombre, sí, apellido. Ah, ese. y se ha agregado un cuadrito más al costado. Un Ah, cuadrito. un cuadro acá, a la izquierda o a la derecha. Acá a la derecha, de Ah, este de acá. López, Alfaro, Ah, Gallegos. ya, es que Ah, sí. acá, a ver, esto está. A ver. Esto se debe posiblemente a los datos. A ver. Sí, ya, a ver. Pollo fresco. A ver. Primero hay que chequear los datos, ¿ya? A ver. Pero ya debes haber hecho entonces. Esto todavía no estaba. A ver, un ratito.
Ujú. Así tiene los datos, chequéalo esta parte de los get clientes. Está bien, profe. A ver. No, no acá en todos hay 3 datos exactamente, ¿no? Sí, Dice 1, 3 datos, 3. Todo está así. sí, En, profesor. en ninguno no te sobra ningún dato. No. O sea, deben haber Por solamente 3 datos, ¿no? ¿Sí? 3 datos. Claro, Todo está bien ahí. claro, en esa parte sí está bien. Ya. Entonces vamos a ir por la clase ahora. Dice tabla dinámica, ¿no? Aquí. El que se ha movido son la data. A ver, el que dice añadir datos. Este de acá. A ver, acá chequea los fors. El primer for es de 1 a data sites. ¿Sí? Está bien, profe. Está bien. Ya el otro for es el index de 0 a header length. El index C. ¿Está bien? Sí, profe, sí. Ya. Bueno, el siguiente entonces, a ver, ha aumentado 1. A ver, acá la data está bien. La data está bien acá. New cells, esta parte, a ver, new cells, rows, index. Este índice está bien, ¿no? Index R-1. A ver, index C, index C. El index C está bien ahí, ¿no? Este Sí, index C profesor. también está bien acá. ¿Eh? Sí. O sea, te ha movido, ahora, new table row parámetros info. Ujú. A ver, index header range. Profesor, disculpe. Sí, Usted tendrá el proyecto de la tabla clientes, pero hicimos con la tabla dinámica en realidad. Lo que nos envió, pues, el video, el día de ayer, antes de ayer, sí, creo, sí. lo cuelgo. Ahí bueno, este código que estaba comentando hace un instante se los he enviado en el aula virtual. O sea, ese Ah, código ya, ya. en el aula virtual es enviado. Ahí Ah, están los está bien, códigos. profe. Ya tendré que... A ver, chequéalo ya ahí. Bueno, Ya, profesor. vamos a hacer una pausa, ¿ya? Una pausa. Vamos Está bien, a profe. 10 minutos, ¿ya? Está bien, profesor. Ya. 10 minutos.